Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 7 de julio del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy seguimos con el libro de Isaías, capítulo 22, capítulo 27, 29 y 33. Isaías, capítulos 22, 27, 29 y 33. Siguiendo la cronología que nos da la Biblia en el Antiguo Testamento, estamos en el tiempo de el rey Ezequías y en el entorno que rodeaba al pueblo de Judá está el imperio asirio. Es el imperio asirio el que va a, digámoslo así, a exterminar o a dispersar el reino del norte, Israel, y va a ser una amenaza constante en el reino del sur, que es Judá. Sennacherib, que era el rey de Asiria, no logró conquistar a Jerusalén, pero la hizo tributaria y estuvo en un constante asedio sobre el pueblo de Judá. En ese escenario es que aparece Isaías como profeta, donde pues está anunciando no solo la salvación, porque el profeta Isaías, cuyo nombre incluso quiere decir el Señor es mi salvación, Isaías, está anunciando la salvación en ese momento puntual, pero también no podemos perder de vista que una de las razones principales también de estos enemigos que se levantaron en contra del pueblo del Señor es esa causa del mismo pecado. Cuando el creyente peca, cuando el Hijo del Señor peca, cuando el pueblo del Señor peca, pues es como si se saliera de la cobertura divina. La obediencia es acogerse a la soberanía del Señor. Cuando yo oigo atentamente, cuando yo guardo en mi corazón, cuando yo decido en mi corazón obedecer atentamente la voz del Señor, es como si me cubriera bajo sus alas, como dice la Escritura. Es como si yo viniera a morar bajo sus alas, ampararme bajo su cobertura. Cuando yo desobedezco, cuando yo decido no solo no oír, porque muchos oyen, pero no creen ni obedecen, pero cuando yo entonces me salgo de esa cobertura al no entender, al no obedecer, al no seguir la instrucción del Señor. Y eso le pasó al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento y lo vemos en diferentes momentos históricos y como consecuencia de salirse de ese amparo, como consecuencia de salirse de esa cobertura, pues queda expuesto a lo que su entorno tenía. Y pues en el entorno en el que estamos está obviamente un enemigo que quiere matar, hurtar y destruir, que siempre a través de la historia se ha servido de hombres, de reinos, de gobiernos, de estructuras, de organizaciones para cumplir ese propósito, ¿sí? Y el mismo Señor nos lo dejó muy claro, cómo este mundo tiene un gobierno que se lo permitió el ser humano al pecar, al desacatar las instrucciones divinas. Y aquí está entonces el pueblo de Judá expuesto a un enemigo que es Asiria, un rey malo que es Sennacherib. E Isaías 33, que es donde quiero centrarme hoy brevemente, pues nos muestra una promesa de salvación, ¿sí? En medio de este entorno. El versículo 1, 8 y 9 del capítulo 33 nos describe un poco cómo es o qué es lo que Asiria está haciendo en cabeza del rey Sennacherib. Dice, tú que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Aquí está haciendo una descripción de lo que el pueblo asirio
y el su rey Sennacherib está haciendo no solo con el pueblo de Judá, lo hicieron con el reino del norte, Israel, y lo hicieron con otros pueblos vecinos. El versículo 8 y 9 describe también qué ha hecho este pueblo asirio que vino a matar, hurtar y destruir. Dice, las calzadas están deshechas. Acordémonos que cuando hablábamos de calzadas, hablábamos de, digámoslo así, avenidas de la época, ¿sí? Los caminos amplios, estructurados, principales, unos caminos principales. Dice, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció la ciudad, estuvo en nada los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Estos lugares los mencionamos en estos días, también que el profeta Isaías los toma como referencia de bendición cuando hablamos de Carmelo y Sarón. Sarón es una llanura al pie del monte Carmelo, o más bien, eh, digamos, de las montañas del Carmelo, porque el Carmelo es como una pequeña cordillera en proporción a lo que nosotros conocemos aquí como una cordillera. Y esa zona de Sarón es una zona muy fértil. ¿Y qué dice acá? Que el efecto del paso de este imperio asirio lo que trajo fue que se convirtiera en un lugar desierto. El Líbano, también hablamos del Líbano como un lugar de muchos árboles, de bosques, y con el paso de este enemigo, pues es como cuando pasa la langosta, una plaga, solo deja muerte y destrucción. Y aquí el Señor está, de alguna manera en esta profecía, le está profetizando a Sennacherib, le está profetizando al pueblo de Asiria que el Señor mismo sabe lo que está haciendo y que es una constante que seguramente ustedes ya han notado en el libro de Isaías, y que a pesar de que el pueblo pecó, y en muchos momentos históricos del pueblo de Israel pecó, siempre por la gracia y soberanía del Señor, siempre hubo un remanente. No sé si recuerdan cuando Elías, lleno de celo, le dice al Señor que solo él ha quedado, que él es el único profeta del Señor, cuando él combatió contra los profetas de Baal y de Acera. Y el Señor le dice, no, Elías, yo me he reservado también un grupo de profetas, de siervos que no se han manchado. Y siempre ha habido un remanente, un pueblo, una manada pequeña que ha creído que tampoco podemos decir que ese remanente fuera una élite, un grupo súper espectacular y especial de la época. No, es la gracia divina y eso nunca podemos perder de vista, que poder conservar la fe, poder guardar el corazón, tampoco podemos jactarnos de eso porque aún en eso está la bondad, misericordia y gracia del Señor, que podamos entender, discernir y que podamos tener una actitud humilde delante del Señor. Aquí entonces el Señor a través de Isaías está anunciando no solo a Sennacherib lo que va a ser la respuesta contundente del Señor, sino también un lenguaje y un mensaje de esperanza a ese pueblo que, a pesar de tal vez un entorno que se había olvidado del Señor, un entorno que había pecado abiertamente, que había desobedecido la voz del Señor, había un remanente que por la gracia del Señor, insisto, se había mantenido fiel al Señor y a sus principios. Y aquí el versículo 10 es como la decisión del Señor de, como, como ya les permití que fueran, que disciplinaran, que castigaran, ¿sí? Porque eso es de alguna manera en la voluntad soberana del Señor, permitió que se levantara Siria para disciplinar al pueblo de Israel y como consecuencia de su mismo pecado. Pero ya en el versículo 10 dice, yo me levantaré, o sea, ya no más, ahora sí voy a intervenir. Y dice el versículo 10, me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado y ahora seré engrandecido. Y empieza a describir lo que verá Asiria. Del 11 al 13 dice, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. ¿Sí? Es como si el Señor estuviera
permitiéndolo, y veámoslo de esta manera. El Señor lo está permitiendo. Muchas veces el Señor va a permitir eh, ciertas situaciones para que el pueblo del Señor se despierte, y para el que no, y el que no es creyente, pues de alguna manera tenga la oportunidad de creer al buscar al Señor y su favor en medio de esa situación adversa en la cual, insisto, cada uno se mete por desobediente, por altivo y por falta de reconocimiento del Señor. Pero vamos a mirar los versículos que siguen, que son muy, eh, y que tienen mucha aplicabilidad para nosotros hoy. Porque el Señor exhorta al pueblo de Israel a, a volver al Señor, a volver el corazón al Señor. Y dice el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí le empieza a hablar el Señor al pueblo de Judá, ¿sí? Porque dice, los pecadores se asombraron en Sión. No sé si lo mencioné, pero como tal los asirios nunca invadieron Jerusalén, ¿sí? Invadieron ciudades de Judá, no alcanzaron a invadir a Jerusalén. Ezequías y el pueblo de Judá pagaba tributo a Sennacherib, pero no fue invadido. Así que si está hablando a los moradores de Sión, le está hablando es a los mismos judíos, le está hablando al pueblo del Señor. Y les está diciendo a los del pueblo de Jerusalén o de Sión, pecadores, ¿sí? Y ya les decía que mucho de lo que ellos están viendo es como consecuencia de su pecado, es como consecuencia de haber abandonado al Señor. Y pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí incluso se coloca Isaías como parte de ese pueblo de Israel y pregunta, ¿podremos morar? ¿Podremos estar con el fuego santo? El fuego santo es un fuego consumidor, es el fuego purificador y pues es el fuego del Señor. Sabemos en el Nuevo Testamento que es más claro que el Espíritu del Señor es esa manifestación de ese fuego santo del Señor. Lo que mantenía, por ejemplo, los holocaustos en el tabernáculo, en el templo, había un fuego santo que nunca se apagaba. Así es la presencia purificadora del Señor. Entonces él pregunta, ¿quién puede estar con el fuego santo? ¿Quién puede estar morando en la eternidad con las llamas eternas? Y no, seguramente si lo miramos a la ligera pensaríamos que las llamas eternas y el fuego consumidor es el infierno. No, de ninguna manera. El fuego consumidor y las llamas eternas es que, claro, nosotros a veces creemos, porque es como una idea muy dantesca del infierno, de fuego y estas cosas, pero aquí se está refiriendo a ese fuego santo del Señor, ¿sí? Y dice, ¿quién podrá morar? ¿Quién podrá habitar con ese fuego santo? Y aquí nos va a describir seis sentidos que debemos cuidar para poder morar en la santidad, ¿sí? Para poder disfrutar de ese fuego santo y purificador. Y dice el versículo 15, el que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. En el comentario Hamilton Fawcett dice literalmente, los sentidos son avenidas para la entrada del pecado. Pónganle cuidado a esta expresión tan particular. Los sentidos son avenidas para la entrada del pecado. Quiere decir que los ojos, los labios, los oídos, la piel, las manos, la boca, los pies, si no están sujetos al Señor, nuestros sentidos, pues se convierten, y así lo dice este comentarista, se convierten en avenidas para la entrada del pecado. Porque el pecado, como decía el mismo Señor Jesús, viene desde el corazón, pero el pecado también está en lo que vemos, en lo que oímos.
en lo que tomamos con nuestras manos, hacia dónde dirigimos nuestros caminos. Y aquí hay 6 sentidos. Si ustedes lo miran, están los pies, la boca, el corazón, las manos, los oídos y los ojos. ¿Qué dice de los pies? Caminar en justicia. El que camina en justicia podrá morar, vivir y disfrutar el fuego santo y purificador. Ese morará en en la eternidad, podrá disfrutar de la presencia del Señor. ¿Quién? Quien camina en justicia. Pero también habla de cómo cuidar la boca y dice, el que habla lo recto. Difícil que es para nosotros hablar lo recto, con esa tendencia que tenemos los colombianos, los latinoamericanos, de hablar más de la cuenta, de exagerar, de mentir, de engañar, de chismosear, de criticar, de injuriar y de calumniar. Pero el que habla lo recto estará cuidando la boca, y hay una promesa que dice de poder morar con el fuego consumidor, de poder habitar con las llamas eternas. Dice la siguiente expresión del versículo 15, el que aborrece la ganancia de violencias. El aborrecer es despreciar. Quiere decir el que cuida su corazón de ganancias violentas, el que guarda su corazón de obtener, ¿sí?, las cosas por la fuerza, el que descansa en la justicia divina. No sé si recuerdan que una de parte de la armadura del Señor que plantea Pablo cuando le escribe a los Efesios tiene que ver con la coraza de justicia, porque la justicia cuida y guarda el corazón. Y el que aborrece las ganancias de violencia cuida su corazón. Pero también nos habla de cuidar y guardar las manos. Y dice, sacude sus manos para no recibir cohecho. Las manos tienen el sentido de la labor, del trabajo, de las responsabilidades. Nosotros tenemos responsabilidades como hijos, como padres, como esposos, como ciudadanos, como profesionales, como empresarios, como empleados. Y muchas veces, lastimosamente, el cristiano deja manchar esas manos que debían desarrollar una labor por la cual recibe su sustento, recibiendo cohecho. ¿Qué es el cohecho? Una coima, un soborno para hacer algo que no debería hacer o para dejar de hacer algo que debería hacer. Espero no hacerme, no enredarlos con este pequeño juego de palabras. Cohecho es cuando yo recibo algo en mis manos que me está buscando que yo deje de hacer lo que debo hacer o que haga lo que no debo hacer, ¿sí? Y aquí está diciendo, ¿quién puede morar con el fuego consumidor? Pues quien sacude sus manos, quien no recibe una coima o un soborno para hacer o dejar de hacer lo que es debido o lo indebido. Pero dice también, el que guarda y cierra sus oídos a propuestas sanguinarias, pero también el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Es impresionante lo que está explicando aquí, o lo que está anunciando el profeta Isaías. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo mantenerse? Ahora, si yo moro y habito con el fuego santo, con el fuego consumidor, ¿qué garantía hay para mi vida? Protección, bendición, amparo, refugio, todo. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si yo puedo morar en su presencia, podrán caer 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda. Podrá gobernar el que quiera gobernar. La economía se puede poner patas arriba, todo se puede voltear. Pero si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Puedo vivir en Colombia, puedo vivir en Estados Unidos, puedo vivir en Suiza, en Ucrania, en Rusia, donde quiera, porque mi morada terrenal no es la verdadera morada, porque yo puedo morar y habitar con el fuego santo, con el fuego consumidor, purificador. Pero ¿qué debo hacer? Caminar en justicia, hablar lo recto, aborrecer en mi corazón la ganancia violenta,
sacudir mis manos para no recibir cohecho, no prestar mis oídos para escuchar propuestas sanguinarias y cerrar mis ojos para no ver cosas malas. Extraordinario. Y miren lo que sigue en el versículo 16. ¿Quién? Quien cuida sus sentidos, quien no permite que sus sentidos sean avenidas para la entrada del pecado. Además de poder morar con el fuego consumidor, de habitar con las llamas eternas, dice, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. No, esto es la profecía. ¿Sí? Primero le profetiza al bandido Sennacherib, pero ahora le profetiza a ese remanente que por la gracia divina se conservó fiel. Le dice, bueno, ahora tienen que cuidar sus sentidos, tienen que cuidar su corazón, tienen que cuidar sus pies, su boca, sus manos, sus oídos y sus ojos. Y si ustedes logran hacer esto, cuídense, cuídenlo, guárdense. ¿Sabe cuál es la promesa? En medio de lo que venga, van a habitar en las alturas. Siempre es mejor estar arriba que abajo. Siempre es mejor estar adelante que atrás. Van a habitar en las alturas. Y esas alturas son fortaleza de roca, será su lugar de refugio. Aquí vuelve a aparecer en escena nuestro amado Señor. El refugio, la roca fuerte, la ciudad amurallada. Y dice, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Provisión, agua y pan. Pero mire lo que dice el 17. Esto es espectacular. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Ellos que venían viendo a un rey, que era Ezequías, lleno de miedo, y a otro rey lleno de soberbia y violencia. Pero aquí, ¿a cuál rey se estará refiriendo? Al rey de reyes, señor de señores. En su hermosura verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará, aquí hace memoria como al recuerdo, entonces tu corazón se acordará, ¿sí? Digámoslo así, ¿de qué? Dice del escriba, del pesador de tributo, y del que pone en lista las casas más insignes. Los asirios tenían unos contadores, digámoslo de alguna manera, como unos contadores públicos. Entonces, cuando ellos iban y conquistaban un pueblo, los contadores o los escribas hacían inventario de los que mataban, si cortaban cabezas, de cuántas cabezas traían, hacían cuentas de los tesoros, hacían cuentas de las casas que habían dominado, de los esclavos que traían. Entonces, aquí, ¿qué les está diciendo? Su corazón imaginará el espanto. Claro, imagínense lo que implicaba ver que detrás de los violentos que están arrasando con el pueblo, iban unos tomando nota y llevando la cuenta del dolor del otro. Eso es como muy cruel, ¿no? O sea, estoy haciendo sufrir a un pueblo y fuera de eso estoy haciendo un inventario del sufrimiento que le causo. Eso es fuertísimo. Es como en una guerra que Rusia diga, hemos matado 10.000 soldados, de esos soldados tantos eran padres, tantos eran únicos hijos, de esos soldados tantos tenían solo 18 a 22 años. Eso tiene que ser algo muy cruel y muy doloroso. Y eso hacían los asirios. Y aquí está diciendo Isaías, tu corazón lo imaginará, ¿sí? Se acordará. Pero dice el versículo 19, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender o de lengua tartamuda que no comprendes. Pues, o sea, vas a dejar de ver la causa de la aflicción, vas a dejar de ver la causa de la esclavitud, de tu sufrimiento. ¿Sabes por qué vas a dejar de ver eso? Dice el versículo 20, porque vas a empezar a ver a Sión, primero al rey, ¿sí? Porque tus ojos verán al rey. Vas a dejar de ver la causa de tu dolor, de tu aflicción, de tu amargura y de tu esclavitud. Y además vas a ver a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será roca. Porque ciertamente allí será el Señor para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos, muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Algo así como
A pesar de tener unas grandes fuentes hídricas, no van a venir naves a invadirnos. O sea, van a ser muy grandes y podrían ser navegables, pero no van a venir barcos a atacarnos. Dice el 22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, él mismo nos salvará. Bueno, aquí les voy a hablar algo de política en 10 segundos. En este versículo nos muestra que en el único que están los tres poderes del Estado es en el Señor. Ahí está el judicial, el legislador y el ejecutivo. Rey, legislador, leyes y juez, justicia. Y eso solo puede estar en las manos del Señor. En ningún otro ser humano. Uno no puede ser juez y parte. Una cosa es el que gobierna, otra cosa es el que juzga y otra cosa es el que emite leyes, habla en los estados. Pero en el Señor emite leyes, el Señor es el rey soberano y el Señor es además el que juzga. De nuevo, ahí les dejo ese capítulo 33 que hay que seguirlo leyendo, pero hay una promesa de salvación, de restauración extraordinaria en este capítulo 33. Hay asedio, hay peligro, seguramente el asedio es por el mismo pecado en el que nosotros caemos, hay amenazas, seguramente hay rumores de guerra, de hambre, de destrucción, de pobreza, de escasez, de problemas económicos, muchas cosas. Pero si volvemos nuestra mirada al fuego consumidor, si decidimos purificar nuestros caminos, enderezar nuestros pasos, cuidar nuestros sentidos, de alguna manera no, el Señor está prometiendo permitirnos morar entonces en las alturas, en la roca como nuestra fortaleza, lugar de refugio, y allí seremos provistos de todo bien. Entreguémosle este día al Señor en oración. Amado Señor, yo te presento este día y te pido por favor tu bendición. Permítenos guardar en nuestro corazón tus dichos para no pecar contra ti. Y conforme a esta promesa de salvación de Isaías 33, ayúdanos hoy a caminar en justicia, a hablar lo recto, a aborrecer ganancias violentas, a sacudir nuestras manos para no recibir cohecho y solo en tus manos usarlas para nuestras labores. Permítenos cerrar nuestros oídos a propuestas sanguinarias, pero también cerrar nuestros ojos para no ver cosa mala. Porque queremos morar en las alturas, Señor, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza y que eres nuestro proveedor de todo bien. Te presento mi corazón, yo le invito a que le diga al Señor que tome su corazón, su vida, que le guarde en sus caminos, que no le permita estar en contra de su voluntad. Señor, no nos dejes obrar fuera de tu voluntad. Humildemente, te suplico que tomes el control de mi vida, que dirijas cada uno de mis pasos y que guardes mis caminos delante de ti. Que por favor mis caminos se alineen cada día a los tuyos y que yo pueda verte. Que deje de ver, Señor, la realidad, la aflicción, las circunstancias. No quiere decir que me haga el ignorante, Señor, sino que deje de verlos. Que ahí no esté mi esperanza o mi frustración. Que te mire a ti, gran Rey. Que pueda mirar esa ciudad santa, Señor. Que pueda mirar esa ciudad que representan tus promesas. Extiende tu mano, tu favor, tu gracia sobre cada uno de tus hijos. Guárdanos, por favor, de todo mal y peligro. No nos dejes caer en ninguna tentación. Y desde ahora bendecimos los alimentos que pones delante de nosotros. Enséñanos a perdonar como tú lo haces. Y no nos dejes, Señor, ni un solo instante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.